El primer olor que Rastro registró al cruzar el umbral del refugio de la abuela Elvira fue un engaño perfectamente ejecutado. No era el hedor ácido del miedo, al que estaba acostumbrado en la calle, ni la dulzura orgánica de la verdadera bondad humana. Era algo mucho más insidioso, el aroma de galletas de avena recién horneadas, denso y empalagoso, superpuesto a una capa potente de desinfectante de pino industrial. Para la nariz de un humano común, era el olor tranquilizador de la limpieza y el hogar; para Rastro, era el disfraz químico de algo que deseaba desesperadamente permanecer oculto. Se había ganado el nombre de Rastro en sus años errantes no solo por su olfato excepcional, sino porque siempre estaba buscando una pista, una señal de que vendría después. Su ojo izquierdo, cruzado por una antigua cicatriz blanquecina, le daba una mirada permanentemente escéptica. Cuando mamá Elvira, con su voz melosa como el caramelo quemado, le acariciaba el lomo, él sentía la tensión de sus músculos bajo la piel floja, la falta de verdadera calidez. Sus dedos, adornados con anillos de plata que tintineaban suavemente, nunca se detenían en los lugares donde un perro realmente necesitaba ser tocado. Era una actuación. En ese momento, la actuación estaba en pleno apogeo. Una pareja bien vestida, con ese olor a perfume caro y cartera abultada, se inclinaba sobre las jaulas de la recepción. Estas jaulas, Rastro lo notó al instante, eran las únicas relucientes. Los barrotes brillaban, las mantas eran nuevas. Los perros de esta sección, cachorros adorables o razas puras dóciles, ladraban con alegría o se acurrucaban con timidez, como se esperaba de ellos. Pero había un silencio sutil en sus ojos, una inactividad en sus colas que solo Rastro, un maestro en la lectura de la frustración canina, podía descifrar. «Son mis ángeles, mis pequeños supervivientes», suspiraba Elvira, abrazando a Rastro de manera teatral. «Este hermoso mestizo, ¿ves su cicatriz? Un luchador. Necesita un hogar donde se sienta verdaderamente seguro, lejos de la crueldad». Rastro sintió la mano de Elvira presionando su costilla con demasiada fuerza, un microgesto que le decía, comportamiento. Él gruñó un pequeño sonido de sumisión esperado. La pareja se enterneció, pero finalmente eligieron a un beagle de orejas largas. Rastro registró el intercambio de billetes, el apretón de mano superficial, y como el dulce aroma de la pastelería de Elvira selló el trato. Cuando la pareja se fue, el rostro de Elvira se desinfló como un globo pinchado. El sonido de los anillos cesó. Se hizo un silencio pesado, roto solo por el goteo de un grifo oxidado en el pasillo trasero. Ella le dio una patada suave pero firme a la jaula de Rastro. «Come», ordenó, con la voz seca y áspera, sin rastro de dulzura. Rastro no comió. Olía la comida, un pienso de marca genérica, pero mezclado con un sedante suave, apenas perceptible para el olfato, pero diseñado para embotar los sentidos y la voluntad. Se limitó a beber del cuenco metálico, pero solo de una esquina específica, donde el agua no había sido alterada. El olor a falso refugio se hizo más complejo al atardecer, cuando mamá Elvira se retiró. Entonces se desprendió el olor a miedo de los otros perros, un coro de pánico silencioso que solo se comunicaba después de que los humanos desaparecieran. Fue al día siguiente cuando llegó Luna. Rastro la olió antes de verla, una mezcla fresca de tierra mojada, desinfectante de farmacia y la sutil amargura de la ansiedad juvenil. Era un olor honesto. Luna era joven, con el pelo recogido en una coleta desordenada, y sus manos estaban ligeramente raspadas, como las de alguien que realmente trabaja. Llevaba una camiseta de una protectora de animales, y sus ojos, grandes, inquisitivos y sin el brillo vacío del turista, observaban todo con una precisión casi científica. Venía a realizar un voluntariado de servicio comunitario, pero Rastro sintió que ella estaba buscando más que la simple buena acción. Luna se acercó a Rastro y, a diferencia de Elvira, se arrodilló, poniendo su cuerpo a la altura del perro. «Hola, viejo», susurró, y su toque fue suave y no performático, deteniéndose justo en el punto dolorido de su cadera que nadie más notaba. Era el toque de alguien que de verdad veía al animal, no a la imagen. Rastro le devolvió la mirada con su ojo sano, tratando de comunicar la disonancia entre la fachada y la realidad. Cuando Luna le ofreció un trozo de salchicha, Rastro la aceptó, pero inmediatamente la dejó caer junto a su tazón de comida, un rechazo abierto a la mezcla de sedantes. Luna frunció el ceño.
Se fijó en la comida intacta de Rastro, y luego en el tazón de agua. Luna, pensamiento interno, que Rastro percibe por su cambio de ritmo cardíaco, extraño. Todos los perros traumatizados devoran la comida. Él no y esa agua. Ella hizo un rápido escaneo visual, el mismo tazón de agua parecía estar siempre lleno en la jaula de Rastro. Un perro tan grande debería haberlo vaciado. Luna pensó que era simple desconfianza por trauma. Se encogió de hombros, atribuyendo el comportamiento anómalo de Rastro a un profundo miedo. Rastro, ladrido sensorial, no. No es miedo. Mira más allá. Pero ella no entendía el código. Mientras Luna se ocupaba de limpiar las jaulas traseras, Rastro enfocó su atención en el patio. El patio no era visible para los donantes. Allí, las jaulas no eran relucientes, sino óxido y alambre. El suelo era de tierra compacta y fría. Y era allí donde Rastro descubrió el patrón. Había una perra dálmata, llamada Pinta, extremadamente atlética y veloz. Había un pastor alemán, Bruto, con una inteligencia asombrosa en el juego de buscar la pelota. Ambos estaban allí el día anterior. Rastro había olido sus patrones de ansiedad en la noche. Esta mañana, solo quedaban sus jaulas. Elvira explicó su ausencia a Luna con una facilidad alarmante. Pinta y Bruto han enfermado. Una tos de perrera muy agresiva. Tuvimos que aislarlos. Es por eso que no debemos permitir que se mezclen con los recién llegados. Rastro percibió la mentira. El olor de los perros que se habían ido no era el del virus o la enfermedad. Era el olor a miedo extremo, sí, pero también a una limpieza rápida y profunda de la furgoneta. Y, lo más importante, no había ningún rastro persistente de heces enfermas o vómito, sino solo un leve regusto químico a cloro y cuero. Los perros no habían sido aislados, habían sido empacados. El desvío de Elvira era perfecto, la enfermedad como excusa para las desapariciones. Los perros con rasgos especiales, o características únicas, simplemente se desvanecían. Rastro sintió una urgencia creciente, un impulso ancestral de proteger a la manada, incluso si esta manada era un grupo de extraños rotos. Intentó nuevamente advertir a Luna. Cuando ella estaba a su lado, ocupada limpiando un bebedero, Rastro presionó su nariz contra el bolsillo de su pantalón, el bolsillo donde ella guardaba la llave del refugio, luego miró intensamente hacia las jaulas vacías del patio. Rastro, comunicación visual / diagonal postural. El peligro está aquí. No confíes en lo que ves. Luna suspiró, acariciando la cabeza de Rastro. Sé que has pasado por mucho, muchacho. Tienes que estar tranquilo. Aquí estás a salvo. Ella no había entendido. Rastro se retiró, la frustración amarga como bilis. Los humanos eran lentos para leer las palabras sin voz. La jornada de Luna terminó al anochecer. Ella se despidió de Rastro con una última caricia prometiendo volver al día siguiente. El perro observó cómo la anciana la despedía con esa sonrisa de terciopelo y miel. Luna se dio la vuelta para marcharse. Dio unos pasos por el pasillo lateral que conducía a la salida principal, cuando su pie rozó algo. Se detuvo. Se agachó en la oscuridad. Sus dedos tocaron el frío de la reja trasera del patio, la que daba a la calle por un callejón estrecho. Allí, enganchado a un alambre retorcido, había un pequeño mechón de pelo. No era el pelo áspero de Rastro. Era blanco y negro, corto y grueso. Pelo de dálmata. Pelo de Pinta. Y no era solo pelo. Estaba manchado de color marrón rojizo. La humedad del aire de la noche había evitado que se secara por completo. Olía a hierro. Olía a sangre fresca. El aliento de Luna se detuvo en su pecho. Su escepticismo, su necesidad de explicación lógica, se desvaneció. Los ojos que habían visto solo inconsistencias triviales ahora vieron una amenaza brutal. La tos de perrera no causaba ese tipo de herida. Luna se levantó, su corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Miró la reja oscura, el pelo en su mano. La historia de Elvira, su voz dulce, todo se sintió como una capa de hielo delgado a punto de romperse sobre un abismo. Rastro la observaba desde la pequeña ventana sucia de su perrera en el interior.
Él había olido su pausa, el cambio en el ritmo de su respiración y su olor, ahora infundido con el toque salado del miedo y la adrenalina. Los ojos de Rastro, uno cicatrizado y el otro lleno de una súplica feroz, se encontraron con los de Luna a través del cristal polvoriento. No había un ladrido, no había un gruñido. Solo una mirada de pura, silenciosa confirmación: sí. Vuelve. Elvira no es quien crees. Estamos en peligro. Luna guardó el mechón ensangrentado en su bolsillo, apretándolo con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Se dio la vuelta, se despidió formalmente de Elvira y cruzó la puerta. Pero al salir, no fue a su coche, sino que se escondió detrás de un contenedor de basura, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Ella no era una voluntaria. Era una vigilante. Se había ido, pero volvería. Y Rastro sabía que la verdad de ese refugio ahora dependía de que ella no olvidara el olor a sangre en la oscuridad. Luna no durmió. El mechón de pelo de dálmata, envuelto en un pañuelo de papel en su mesa de noche, emitía un olor a hierro oxidado que quemaba su conciencia. Había revisado el cuaderno que llevaba consigo para el voluntariado, anotando todas las inconsistencias de mamá Elvira, la falta de historial veterinario actualizado, los recibos de pienso que no cuadraban con el número de animales, y el detalle de que el cuenco de agua de Rastro, específicamente, parecía requerir muy poco relleno. Volver al refugio al día siguiente fue una prueba de nervios. Al cruzar el umbral, Luna forzó una sonrisa tan amplia que sintió que le temblaba la cara. Elvira, con su eterna bata de franela y el olor a talco y aceite rancio que siempre la acompañaba, la saludó con una frialdad apenas disimulada. «Qué diligente, querida. Pensé que la suciedad del día anterior te habría asustado», dijo Elvira, con esa voz que Rastro identificaba como el sonido de la manipulación. «Oh, en absoluto, Elvira. Es un trabajo importante», respondió Luna, intentando sonar natural. «De hecho, anoche pensé que olvidé mi cargador de teléfono. ¿Podría revisar la despensa?» «Juraría que lo dejé allí». Elvira la miró fijamente. Rastro, desde su jaula, percibió el aumento de la presión sanguínea de la anciana, el cambio en el olor de su sudor, de dulce a salado, la señal inequívoca de la desconfianza. «La despensa está un poco desordenada, cariño. Pero ve. Solo ordena un poco lo que encuentres, ¿sí?» La anuencia de Elvira fue un cebo. Quería ver qué hacía Luna. Quería ponerla a prueba. Luna se dirigió hacia la despensa con paso firme. Rastro, con una urgencia que le hizo temblar la pata, comenzó a golpear rítmicamente su cuenco de metal contra los barrotes de la jaula. Era un sonido deliberado, no un ladrido. Un código. Luna abrió la despensa. Elvira se quedó en el pasillo, fingiendo alimentar a un chihuahua. El espacio estaba lleno de sacos de pienso, latas oxidadas y productos de limpieza. Pero Rastro le había mostrado la dirección. Luna sabía que no buscaba un cargador. Sus ojos escanearon la pared del fondo, y allí, detrás de una pila de mantas sucias, encontró lo que buscaba. Una sección de la pared parecía ligeramente hundida, el papel tapiz roto en un borde, una grieta mal disimulada. Una puerta oculta. Luna extendió la mano, su corazón galopando como un caballo asustado. En ese instante, escuchó el tintineo familiar de los anillos de plata de Elvira acercándose. «¿Encontraste tu cargador, Luna?» La voz de Elvira estaba demasiado cerca, demasiado tranquila. Luna se recompuso. Fingió buscar en los estantes superiores. «No, no está. Debe haberse caído de mi bolso en el coche. ¡Qué tonta soy!». Cerró la puerta de la despensa, con las manos temblando, y se forzó a pasar junto a Elvira. El enfrentamiento verbal terminó, pero la tensión continuó. Luna estaba atrapada en el juego del gato y el ratón, y Rastro era el único que jugaba del lado del ratón. Esa tarde, la conexión entre el perro y la joven finalmente se hizo profunda, silenciosa y empática. Luna, frustrada, se sentó junto a la jaula de Rastro, ignorando las miradas furtivas de Elvira. Ella no intentó acariciarlo de forma entusiasta, simplemente se sentó en el suelo frío, hombro con la jaula. «Dime, Rastro», susurró ella. «¿Qué has visto aquí?» Rastro la miró.
su mirada le recordó un pasado doloroso. No el trauma de la calle, sino el trauma de un humano. La cicatriz sobre su ojo no era de una pelea con otro perro. Era de un cable, un recuerdo borroso de un puñetazo y una voz de hombre gritando, inútil, no sirves para nada. Esa herida física se había curado, pero la herida mental de la traición le había enseñado a leer la crueldad humana como un libro abierto. Por eso, el cariño falso de Elvira era una tortura. En Luna, sin embargo, Rastro no olía a miedo ni a crueldad. Olía a resolución, a esa dureza tierna de quien se ha propuesto proteger a los débiles. Rastro se acercó, y por primera vez desde que había llegado al refugio, lamió lentamente la mano de Luna, un gesto de confianza absoluta. Luna sintió una oleada de emoción. Este perro, el más reservado, le estaba confiando su verdad. En ese momento de quietud, Elvira recibió una llamada. Su teléfono, un modelo antiguo, sonó con un tono estridente. Elvira se alejó, entrando en la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. Luna, sintiendo la urgencia, se levantó en silencio y se pegó a la pared. Rastro, con un gemido apenas audible, asintió con la cabeza hacia el sonido. La voz de Elvira había cambiado. Ya no era dulce. Era de negocios, fría y calculadora, con un matiz de nerviosismo. Sí, el coleccionista. Están listos. 2 machos, raza de pastoreo, excelente musculatura. Y la hembra, la de la pigmentación rara, sí, la tienes. Pero me debe más por la logística. El aire se hizo denso. Luna apenas respiraba. Ella garabateó frenéticamente en un pedazo de papel, coleccionista. Rasgos genéticos. Logística. La conversación continuó, revelando más códigos macabros. El envío para la clase A se hará con los de obediencia superior. No queremos que pierdan los reflejos en el camino. Los de clase B pueden esperar. Esos solo sirven para las pruebas. Rastro escuchaba, su cuerpo tenso. Sabía qué significaban esas palabras. Elvira no solo traficaba con especificaciones. No eran mascotas, eran herramientas o sujetos de experimentación. El olor de Elvira, el olor a mentira, se había convertido en el olor a peligro de muerte. Elvira colgó, y Rastro la escuchó suspirar, un sonido de satisfacción codiciosa. La avaricia, mi pequeña, murmuró para sí misma mientras regresaba. Cuando Elvira salió de la cocina, se encontró con Luna de pie en medio del pasillo. La joven intentó disimular, pero su respiración estaba agitada y el papel en su mano estaba arrugado. Elvira no necesitaba pruebas. Era una maestra en la lectura de la culpa y la alarma. Vio la expresión de horror congelada en el rostro de Luna. El brillo se desvaneció de sus ojos marrones, reemplazado por un vacío gélido. Elvira sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Fue la cosa más aterradora que Luna había visto. Luna. Eres demasiado inteligente para tu propio bien, dijo la anciana, acercándose lentamente. Su voz era ahora un susurro venenoso, despojada de toda calidez. Parece que has oído suficiente, querida. Siempre me pregunté cuándo alguien notaría las grietas. Pero confío demasiado en la estupidez de los idealistas. Luna sintió un escalofrío de terror puro. Elvira caminaba con una lentitud deliberada, su mano dirigiéndose a un llavero que colgaba de su cinturón. Qué pena, continuó Elvira, su voz más baja y seca que nunca. Una lástima que seas tan curiosa. Un buen voluntario solo limpia jaulas y sonríe, Luna. No hace preguntas. Y no espía. Luna se dio la vuelta para correr, para alcanzar la puerta principal, pero Elvira fue sorprendentemente rápida. En un movimiento ágil y practicado, la anciana se interpuso en el camino y, antes de que Luna pudiera reaccionar, un cerrojo metálico resonó con un clic ensordecedor. La puerta de entrada, la única puerta con acceso a la calle, estaba cerrada. Luna estaba atrapada. Bienvenida al verdadero refugio, querida. Ahora eres uno de los nuestros, se mofó Elvira, sus anillos tintineando triunfalmente. Luna miró desesperadamente a Rastro.
Él estaba de pie, con la cabeza gacha, su cuerpo tenso y listo, pero inmovilizado. Con un suspiro de derrota y un estallido de adrenalina, Luna se lanzó hacia la despensa, la única ruta que había descubierto. Elvira se rió. Te estás acercando. Pero demasiado tarde. Luna se abalanzó sobre la pared falsa, tirando de las mantas sucias y revelando la puerta mal disimulada. La abrió a la fuerza. Una ráfaga de aire frío y húmedo, con olor a humedad y cemento, subió por las escaleras. Una escalera oscura, empinada y sinuosa se perdía en la negrura. El sótano, jadeó Luna. Mi pequeño secreto. No es un matadero, no te preocupes. Eso sería sucio y grosero. Es solo un almacén. Un centro de preparación, explicó Elvira, disfrutando del terror de la joven. Elvira no persiguió a Luna escaleras abajo, sino que bloqueó la entrada de la despensa. Puedes jugar a explorar el laberinto, pero no saldrás de aquí, no antes de mi próxima entrega. Luna se zambulló en la oscuridad. El único sonido era su propia respiración entrecortada y, arriba, el sonido del teléfono de Elvira sonando con un tono diferente, urgente, no el de una llamada de negocios. Luna se congeló a mitad de camino. Escuchó la voz de Elvira, ahora exasperada. ¡Qué imposible, tan pronto, pero si quedamos para mañana por la mañana! Escucha, no, tienes que darme una hora. Tengo un paquete extra. Sí, ya sabes. El coleccionista ha llegado antes de lo previsto. La voz de mamá Elvira, resonando por las escaleras de cemento, sonaba como grava triturada, desprovista de su habitual dulzura impostada. Luna descendió los últimos escalones a tientas, su mano deslizándose por una pared fría y pegajosa. El sótano no solo olía a humedad y tierra removida, sino también a un penetrante efluvio metálico de óxido y, más inquietante, a la dulzura química del éter o algún sedante potente, mezclado con el hedor residual del pánico animal. La luz era escasa. Solo una bombilla desnuda y sucia, colgando precariamente de un cable en el centro del espacio, parpadeaba, arrojando sombras largas y fantasmagóricas que bailaban con la corriente de aire frío. Este no era un sótano de almacenamiento de conservas. Era un centro de logística para el horror. Luna escaneó el espacio rápidamente. Había pilas de mantas sucias y correas nuevas apiladas descuidadamente. Lo que más le golpeó fueron las jaulas. No eran jaulas de exhibición como las de arriba. Eran transportadoras de viaje, de plástico resistente y metal, apiladas unas sobre otras. Muchas estaban vacías, pero con rastros recientes de uso, restos de pelo fino, marcas de garras en el plástico, y un olor concentrado a miedo y resignación. Eran las jaulas que se llevaban a los perros enfermos. Desde arriba, el tintineo de los anillos de Elvira y el eco de su voz regañando a alguien por teléfono, te dije mañana, no ahora, torpe, asegúrate de que el contenedor esté limpio, le daban a Luna una conciencia punzante de su tiempo limitado. El coleccionista ha llegado antes de lo previsto. Luna se movió con cautela. Pisó algo crujiente, y al mirar hacia abajo, vio los restos de un pequeño vial de vidrio ámbar, sin etiqueta, que se había roto al caer. El aire en esa zona apestaba a alcohol y el sedante que había olido antes en la comida de rastro, pero mucho más concentrado. Mientras Luna exploraba la periferia, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Descubrió un rincón más sombrío, casi oculto por una pared de sacos de pienso. Allí, había una mesa de metal, una báscula industrial y un manojo de correas de cuero gruesas y con cierres pesados. Todo estaba limpio, pero la sensación de uso reciente era palpable. Este era el lugar de preparación. Aquí es donde inmovilizaban y pesaban a los animales antes de ser cargados. El horror no era la muerte, sino la espera, el conocimiento sensorial de su destino inminente. Arriba, rastro, desde su jaula, percibía el pánico de Luna, un estallido de olor a adrenalina amplificado por la caja de resonancia de cemento del sótano. El perro entendió la urgencia. Luna estaba abajo, en la boca del lobo, y Elvira estaba a punto de recibir a su cómplice. Rastro sabía que el tiempo se había acabado. Su comunicación con Luna había fallado, pero no su comunicación con la manada. Lanzó un gemido bajo y vibrante, una frecuencia que solo otros perros,
especialmente aquellos traumatizados, podían entender. Dirigió su mirada a un joven boxer que estaba en la jaula contigua, con la cabeza gacha. El mensaje era simple: ahora o nunca. Ruido. El boxer, llamado Músculo, que había estado catatónico durante días, levantó lentamente la cabeza. Rastro intensificó el código: un pequeño raspado de garra en el metal, un jadeo contenido. El miedo compartido se transformó en rabia reprimida. En el sótano, Luna, absorta en la macabra contabilidad del lugar, oyó un repentino y violento estallido de ladridos arriba. No eran ladridos de bienvenida o de súplica. Eran un coro disonante de alarma. Elvira gritó: «Silencio, bestias inútiles, ahora no». Aprovechando la distracción coordinada que Rastro había orquestado, un ladrido de Músculo, seguido por el aullido histérico de un poodle y el golpeteo de Rastro, Luna se abalanzó sobre el único objeto fuera de lugar que había visto, una caja de cartón cubierta de polvo bajo la mesa de metal. Dentro, encontró lo que parecía ser un cuaderno escolar de tapas blandas, con el logo de un viejo supermercado. No era un diario. Era un libro de contabilidad macabro. Luna lo abrió rápidamente. Sus ojos apenas podían creer lo que leía. 14/05, envío, Dálmata, F, 28 kilogramos, obediencia superior. Reflejo de casa. Destino, código, Delta, 8. Pago, 800. 20/05, envío, Pastor Alemán, TM, 32 kilogramos, fuerza excepcional. Aptitud para el estrés. Destino, código, Z9, pruebas. Pago, 150. 23/05, inventario, 3 mestizos, clase C. Inservibles. Descarte pendiente. El cinismo era más repugnante que la sangre. Los perros no eran víctimas de la crueldad, sino materia prima. Luna deslizó el cuaderno dentro de su chaqueta, sintiendo el peso de la prueba. Justo en ese momento, el coro de ladridos se detuvo abruptamente. Elvira había logrado sofocar el motín. Se oyeron los pasos de la anciana descendiendo las escaleras, esta vez lenta y deliberadamente, arrastrando una cadena metálica. Elvira encendió una linterna potente y la dirigió directamente a los ojos de Luna. «¡Qué hallazgo tan interesante! ¿No es así, niña?». La anciana sonreía con la boca, pero sus ojos estaban completamente vacíos. «No es maldad pura, Luna. Es solo negocios. ¿Sabes lo caro que es mantener esta fachada? Tanta gente estúpida que dona migajas. Estos animales tienen un valor real. Son bienes genéticos. Yo solo les doy un propósito». El diálogo cínico de Elvira era una justificación patológica. No se veía a sí misma como una criminal, sino como una gestora de recursos incomprendida. Luna apretó los dientes. «Usted los traiciona. Se aprovecha de la confianza de la gente y del instinto de supervivencia de los perros. La confianza es la mejor herramienta, querida. Y ahora, me la has quitado. Es una pena». Elvira se acercó con la cadena. Luna se dio cuenta de que no tenía forma de ganar una confrontación física. Se batió en retirada, hacia el final del sótano, que parecía ser una extensión del ladrillo antiguo. La anciana no se molestó en correr. Sabía que Luna estaba atrapada. Ella señaló con la linterna una pequeña puerta de madera podrida en la pared posterior, una bodega angosta. «Ahí», ordenó Elvira, señalando la bodega con un gesto seco de la cabeza. «Es pequeña, pero ventilada. Lo suficiente para pasar la noche. O la mañana. Ya que has elegido la clase B. Mereces la celda más pequeña». Luna no tuvo más remedio que entrar. Era un espacio claustrofóbico, que olía a tierra mojada y a moho. Apenas cabía de pie. Elvira cerró la puerta de madera con un golpe seco. La oscuridad era total, sofocante. Luna forcejeó brevemente con la manija, pero era inútil. Estaba asegurada con un cerrojo exterior. Elvira se rió de nuevo. Su risa era ahora aguda y seca, como huesos rompiéndose. «Mañana vendrán a buscar el próximo envío, Luna.
Y creo que el coleccionista podría estar interesado en un paquete extra. Algo exótico. Un espécimen de obediencia moral, inusualmente alta, se burló la anciana. Siempre hay mercado para la desesperación. Luna cayó de espaldas contra la pared de tierra, sintiendo el frío en su nuca. El cuaderno en su chaqueta era su única esperanza. Arriba, el sonido del cerrojo de la puerta principal se escuchó claramente en el silencio del sótano. Era un sonido pesado, definitivo. Luego, unos pasos más amplios, más firmes, menos vacilantes que los de Elvira, resonaron en el suelo del refugio. Rastro sintió el cambio de olor en el aire, el sonido de los pasos. Un hombre. Formal, fuerte, con un olor a cuero caro y jabón medicinal. Luna, en la oscuridad de la bodega, también escuchó. Los pasos se acercaban. Unos toques secos. La voz de Elvira, de nuevo en el modo negocios, pero ahora con un matiz de sumisión. Doctor V. No esperaba que llegara tan pronto. Luna se puso rígida. Su corazón martilleaba en sus oídos. El coleccionista ha llegado antes de lo previsto. Y ella estaba encerrada. Rastro sintió la llegada del Dr. V. No era solo un olor, era una presencia. Un aroma clínico, metálico, mezclado con un perfume costoso y austero que repelía cualquier indicio de calidez. El hombre caminaba con la precisión de un autómata, sus pasos resonando con autoridad en el suelo de baldosas del refugio. Rastro interpretó la calma de ese olor como el peligro definitivo, el depredador que no necesita gritar. Desde la bodega oscura del sótano, Luna escuchó la voz del Dr. V por primera vez. Era profunda, modulada y absolutamente desprovista de emoción. Elvira, sabes que mis plazos son estrictos. La adquisición debe ser inmediata, dijo el Dr. V. Su voz no era amenazante, sino puramente transaccional. Por supuesto, doctor, respondió Elvira, su voz recuperando un tono de obsequiosidad que nunca usaba con los donantes. Los he tenido, preparados, en el almacén. Tienen una calidad excepcional. Especialmente el mestizo, el que tiene la cicatriz. Su nivel de observación es fascinante. El corazón de Luna dio un vuelco. Estaban hablando de Rastro. Arriba, Rastro sintió cómo se abrían los cerrojos de su jaula. Elvira lo agarró con una correa de cuero nueva, cuyo olor era fuerte y ofensivo. Rastro se resistió, pero la anciana era sorprendentemente fuerte. Vámonos, joya. Es hora de que conozcas a tu comprador, siseó Elvira, tirando de la correa con rudeza. Rastro fue arrastrado hasta donde estaba el Dr. V, un hombre alto y delgado, vestido con un traje inmaculado que contrastaba grotescamente con el entorno del refugio. El hombre ni siquiera se inmutó al mirar a Rastro, lo evaluó como si fuera una pieza de maquinaria. Excelente ejemplar, comentó el Dr. V, inclinándose. Su examen era rápido y profesional. Tocó la cicatriz de Rastro con la punta de un dedo enguantado. Su historial de trauma es un valor añadido, Elvira. Demuestra resiliencia y capacidad de adaptación bajo coacción. Su inteligencia es palpable. Rastro se obligó a permanecer quieto, pero en su mente, su cerebro canino trabajaba frenéticamente. Registró el olor a diésel y caucho de la ropa del Dr. V, la señal de un vehículo de transporte. Escuchó el sonido sutil de un motor encendido, pero silenciado, esperando fuera. Mientras Elvira y el Dr. V se movían hacia la puerta de carga trasera, Rastro miró a los otros dos perros que iban con él, un joven de labrador y un galgo. Eran dóciles y aterrorizados. Rastro entendió que su destino no era solo su vida, sino la de ellos. Tenía que haber un fallo, un punto de quiebre. Mientras pasaban por la despensa, Rastro fijó su atención en el sonido de la furgoneta. Era más débil en un punto específico de la pared exterior. Eso significaba que había un aislamiento defectuoso o, crucialmente, una ventana de ventilación. Elvira abrió la puerta trasera que daba al callejón. La luz amarillenta de un poste de la calle iluminó la parte trasera de una furgoneta negra, grande y sin ventanas. El Dr. V se acercó y abrió la puerta de carga, revelando el interior, jaulas metálicas seguras, acolchadas y con sistemas de ventilación sofisticados.
El coleccionista estaba cargando al galgo y al labrador. Rastro sintió que su oportunidad se agotaba. Tenía que intentar algo, cualquier cosa, para crear una distracción y una ruta de escape. En ese momento, en la oscuridad de la bodega, Luna encontró un triunfo inesperado. Sus manos, buscando desesperadamente cualquier cosa para forzar el cerrojo, tropezaron con un tenedor de cena oxidado que alguien había debido tirar en la tierra. Era endeble, pero puntiagudo. Trabajando en la oscuridad total, Luna insertó el tenedor en la estrecha grieta entre la puerta y el marco, intentando hacer palanca en el cerrojo de hierro. El metal chilló y se dobló, pero Luna siguió presionando con la fuerza bruta de la desesperación. Finalmente, con un chirrido de metal que sonó ensordecedor en el sótano silencioso, el cerrojo cedió. Luna se lanzó fuera de la bodega. Corrió escaleras arriba, sosteniendo el cuaderno de Elvira con una mano y el tenedor oxidado con la otra. Al llegar a la cocina, vio a Rastro siendo metido a la fuerza en la furgoneta. El Dr. V, dándole la espalda, se preparaba para asegurar la jaula. «No», gritó Luna. El sonido agudo de su voz rompió la calma tensa del callejón. Elvira y el Dr. V se giraron al unísono, sorprendidos. Luna corrió hacia ellos, sin un plan claro, solo la urgencia de salvar a Rastro. «Déjenlo, sé lo que están haciendo, tengo el cuaderno». La mención del cuaderno encendió una furia fría en el Dr. V. En Elvira, fue un miedo primario. Elvira gritó, señalando a Luna. «Deténla, no dejes que salga de aquí con esa cosa». Luna, desesperada, usó su única arma. Lanzó el tenedor oxidado como una jabalina. El tenedor no alcanzó a nadie, pero se estrelló contra un bidón de metal que estaba junto a la furgoneta, haciendo un ruido tremendo. El caos estalló. El Dr. V, reaccionando instintivamente, se abalanzó sobre Luna para recuperar la evidencia. Rastro, viendo la oportunidad y la desesperación de Luna, realizó su acto de lealtad. Con un gruñido bajo y explosivo, que era mitad rabia y mitad voluntad, se liberó de la correa suelta de Elvira. El perro no corrió hacia Luna para escapar. Corrió hacia el Dr. V. Saltó y mordió con fuerza el brazo del hombre, justo por encima del codo. No era una mordida salvaje, sino un agarre estratégico, diseñado para inmovilizar y aturdir. El Dr. V gritó de dolor y sorpresa. Su brazo, protegido por la tela del traje, sangró levemente. El hombre tropezó, perdiendo el control. En ese instante de confusión, el labrador y el galgo, enjaulados, vieron la puerta de la furgoneta abierta y, por primera vez, una oportunidad. Sus jaulas no estaban aseguradas. El labrador se deslizó fuera, seguido por el galgo aterrorizado. «Maldito animal», gritó Elvira, recuperándose. Levantó una porra corta que tenía escondida en su manga y golpeó a Rastro con furia. El golpe fue certero y doloroso. Rastro gimió, cayendo. Elvira aprovechó la oportunidad para tomar una jeringa prellenada de un pequeño botiquín en la furgoneta. Luna, viendo la caída de Rastro y la huida de los otros perros, gritó y corrió hacia la calle. El Dr. V, sujetándose el brazo herido, priorizó la persecución de Luna y la recuperación de la evidencia. «Déjala ir, recupera al mestizo, tiene valor», siseó Elvira, inyectando rápidamente el sedante potente en el cuello de Rastro. Rastro sintió como sus músculos se relajaban sin querer, como el mundo se volvía brumoso y lento. Escuchó los gritos de Luna alejándose, el sonido de sus zancadas, el aullido histérico de los perros libres corriendo por el callejón. Mientras la sedación se apoderaba de él, Rastro escuchó el chirrido de los neumáticos de la furgoneta. El Dr. V había decidido llevarse a Rastro y perseguir a Luna simultáneamente. A medida que la furgoneta aceleraba, Rastro logró un último esfuerzo. Emitió un aullido de desesperación, un sonido gutural y primitivo que era un ruego y una promesa. Era el sonido de la traición y la pérdida. Luna corría por las calles oscuras, el cuaderno apretado contra su pecho. Escuchó el motor de la furgoneta acercándose y, luego, en la distancia, cortando el silencio de la noche, ese aullido débil y angustiado. El sonido se cortó abruptamente, reemplazado por el rugido del motor. Luna se detuvo en un callejón, desplomándose contra una pared de ladrillos. Estaba sola.
Estaba a salvo, con la evidencia en su poder. Pero su único aliado, el perro que le había confiado su vida, se había sacrificado por su escape. Se secó las lágrimas que se mezclaban con el sudor frío. Miró el cuaderno de Elvira. Había fallado. Rastro se había ido, y el Dr. V lo tenía. Luna se puso de pie, su desesperación se había convertido en una tenaz determinación. La evidencia en sus manos era la única manera de vengar el sacrificio de Rastro. Pero sabía, con una certeza helada, que esto no era el final. Él ya estaba en manos del peligro, y la persecución acababa de comenzar. Rastro despertó con el cuerpo pesado, la boca seca y la mente nublada por la sedación. El primer sentido que regresó, dominante y exigente, fue el olfato. Había desaparecido el olor a humedad y aceite rancio del refugio de Elvira. El nuevo ambiente era frío, estéril y punzante, inundado por el aroma artificial de productos químicos, desinfectantes industriales y, lo más aterrador, el rastro metálico de equipos de laboratorio y miedo contenido. Estaba en las instalaciones de El Coleccionista. Un laboratorio. Cuando sus ojos lograron enfocarse, Rastro confirmó su ubicación. La luz era blanca y cruda, emitida por paneles fluorescentes que zumbaban suavemente. Estaba en una jaula individual de acero inoxidable, impecablemente limpia, pero con barrotes más gruesos y cerraduras complejas. Las paredes eran de azulejos blancos. No había nada cálido, nada suave, nada vivo, excepto el y los ecos del zumbido eléctrico. El Dr. V apareció poco después. No vestía su traje de calle, sino una bata de laboratorio de un blanco inmaculado. Su rostro, aunque inexpresivo, mostraba una pequeña molestia por el vendaje que cubría la herida de la mordida de Rastro. El diálogo del Dr. V era clínico, tratando a Rastro no como a un ser vivo, sino como a un activo dañado. «Te has demostrado problemático», murmuró el doctor, acercándose con una tabla y un bolígrafo. «Hemos verificado tu inteligencia y tu lealtad desmedida a la hembra. Rasgos valiosos, pero mal dirigidos. Aquí, reorientaremos tu propósito. Ya no eres Rastro. Eres el sujeto 47. El Dr. V no era un sádico de la crueldad gratuita, su crueldad era la apatía científica, la objetivación absoluta. Rastro no sería golpeado por placer, sino por eficiencia. El propósito del Dr. V era la eugenesia canina, la creación de perros de servicio perfectos, con lealtad y resistencia programadas, o, en sus experimentos más oscuros, la manipulación de genes para crear armas biológicas controladas para clientes militares o corporativos adinerados. Rastro, con su historial de supervivencia y su inteligencia innata, era un candidato principal para la obediencia forzada. Comenzaron las pruebas. Obstáculos intensos diseñados no para entrenar, sino para quebrar la voluntad. Horas de estrés auditivo, con sonidos agudos y aleatorios. Pruebas de obediencia forzada, donde cada error resultaba en un ligero, pero constante, choque eléctrico del collar de adiestramiento que le habían puesto. Privación sensorial temporal, sumergiéndolo en jaulas oscuras y silenciosas. La narrativa se centró en la lucha interna de Rastro. Su cuerpo respondía al dolor, pero su mente se negaba a doblegarse. Cada prueba era un ejercicio de resistencia mental. Para combatir el caos sensorial, Rastro se aferraba a un ancla emocional, el olor de Luna. Un aroma fugaz a tierra mojada y a esa amarga ansiedad juvenil, que representaba para él la bondad genuina y la esperanza de rescate. Él sabía que, si se rompía, el Dr. V ganaría. En los breves interludios entre las pruebas, Rastro sentía la presencia de otros perros. Eran sujetos aterrorizados, encerrados en jaulas adyacentes, invisibles detrás de las particiones de acero, pero audibles. Sus gemidos eran bajos, crónicos, y no se atrevían a ladrar. Eran perros con las mismas características, valiosas, que él. Rastro intentó comunicarse, enviar su código de alarma, pero la sedación y el miedo omnipresente impedían la respuesta. Entonces apareció el agente inesperado, Marco. Marco era uno de los asistentes del laboratorio. Era joven, de unos 20 años, con gafas y una expresión constantemente tensa. No vestía tan pulcramente como el Dr. V, y el olor de su miedo no era el de un animal asustado, sino el de una conciencia atormentada. Rastro lo observó.
Marco evitaba el contacto visual con los perros, se movía rápido y con las manos temblorosas. Claramente, no estaba de acuerdo con lo que hacía, pero estaba atrapado. Un día, mientras Marco limpiaba la jaula de Rastro, el perro notó un detalle. Marco había olvidado cerrar completamente un grifo del lavabo contiguo. El Dr. V había castigado severamente a otro asistente por un descuido similar. Rastro decidió probar a Marco. El Dr. V había estado entrenando a Rastro para obedecer un comando de quedarse quieto bajo presión. Cuando Marco se giró, Rastro usó ese mismo comando, pero lo ejecutó mal, moviéndose un par de centímetros hacia el lavabo. Marco se sobresaltó. Sujeto 47, quieto, siseó, con el pánico en su voz. Rastro no se detuvo del todo. En lugar de eso, usando su morro, empujó una rejilla de ventilación de metal que estaba suelta en el suelo, cerca del lavabo. La rejilla se deslizó con un sonido metálico. Marco se quedó petrificado, mirando la rejilla desplazada, luego a Rastro. Rastro lo miró fijamente. No había agresión, solo una inteligencia clara y demandante en sus ojos. El asistente, nervioso por el ruido, se apresuró a recoger la rejilla. Al hacerlo, tuvo que acercarse a Rastro. Rastro sintió la punta de los dedos de Marco rozar brevemente su hocico. En lugar de castigar o ignorar, Marco hizo algo inesperado. Puso un tazón de agua frente a Rastro, y con una mano temblorosa, le dio un sorbo de agua fresca, fuera de las horas asignadas. Un acto de bondad mínima. Rastro registró la acción, un atisbo de humanidad. La rejilla de ventilación, aunque pequeña, era una posible ruta. Más tarde esa noche, durante el cambio de turno, Marco regresó, usando la excusa de una limpieza adicional. Se acercó a la jaula de Rastro con una botella de desinfectante. Su diálogo con el perro fue un susurro apenas audible, más para sí mismo que para Rastro. «Tengo que irme», susurró Marco, sus ojos fijos en la puerta del laboratorio. «No puedo seguir haciendo esto. El Dr. V es un monstruo. ¿Y tú?» Se detuvo y miró a Rastro con culpa. «Tú no mereces esto, Rastro». Marco no pronunció el nombre en clave, sino el nombre de la calle, el nombre de la libertad. Rastro lamió el aire, registrando el cambio en el olor de Marco. Miedo, sí, pero también determinación. Marco fingió limpiar el suelo cerca de la jaula. Luego, con un movimiento rápido, susurró en el oído de Rastro. «Tienes que salir de aquí. Mañana, llegan los fondos finales para la fase 3 minutos. Los sujetos, que no se adapten a la obediencia superior, incluido el señor eléctrico de al lado, el Dr. V, va a deshacerse de ellos. No los venderá. Los eliminará». Rastro sintió el impacto de la noticia. La eliminación. El Dr. V no podía permitirse tener testigos fallidos. De repente, un timbre electrónico sonó en la sala. Un pitido seco, insistente. Marco se congeló de terror. Es el temporizador de la sala de estrés. Es tu turno. Vuelve a la jaula. El pitido indicaba el inicio de una nueva prueba, probablemente la más peligrosa. Marco miró desesperadamente la cerradura de la jaula, luego la puerta de la sala. Había una urgencia de hierro en el aire. Rastro se echó hacia atrás, preparándose para el dolor, pero sus ojos estaban fijos en Marco. Marco, temblando, salió de la zona de jaulas. El pitido se hizo más fuerte. Rastro sabía que la mañana sería su fin. La batalla por su voluntad estaba a punto de volverse letal. El coleccionista había subido la apuesta. Rastro tenía que escapar, y la única llave era la conciencia culpable de Marco. La noche era un lienzo de ansiedad para Luna y una cuenta regresiva para Rastro. Luna no había perdido el tiempo. El cuaderno de Elvira, con sus fechas, códigos de pago y especificaciones macabras, era una mina de oro. Sin embargo, cuando se presentó en la comisaría, se encontró con el muro de incredulidad y la burocracia. Una anciana querida por la comunidad que rescata perros es una traficante. Un cuaderno con códigos crípticos es prueba de un laboratorio de eugenesia canina. Necesita más que esto, señorita, le dijeron.
El brillo de la reputación de mamá Elvira era un escudo impenetrable. Mientras Luna se movía por la ciudad, tratando desesperadamente de encontrar un contacto que la tomara en serio, una periodista de investigación, una protectora de animales a nivel nacional, Rastro luchaba contra el tiempo en el laboratorio frío del Dr. V. Rastro sabía que su única esperanza era Marco. La mañana llegó con el olor a café y el pánico del joven asistente. El Dr. V había comenzado la eliminación. Rastro escuchó los sonidos silenciados de las jaulas adyacentes, el susurro de la muerte silenciosa. Cuando Marco se acercó a la jaula de Rastro para la preparación final, una inyección de alto poder, sus manos temblaban tanto que el líquido en la jeringa vibraba. Rastro lo miró, y en ese contacto visual, Marco tomó su decisión. Su conciencia, finalmente, superó su miedo. En lugar de inyectar, Marco actuó con una velocidad febril. Con la excusa de limpiar la parte posterior de la jaula, manipuló el panel de control digital. El cierre de seguridad hizo un clic apenas audible. Marco se alejó, sudando frío. «Ve», susurró Marco, sin mirar atrás. «Ve antes de que el monstruo regrese». Le dio a Rastro una mirada fugaz y le hizo un movimiento de cabeza hacia un pasillo de servicio. Rastro no dudó. El instinto puro y la voluntad de hierro se apoderaron de su cuerpo. Se deslizó fuera de la jaula. En el pasillo, pudo oler la esencia del Dr. V, estaba en la sala de descontaminación, terminando su tarea. Rastro corrió. Sus patas se movían torpemente en el suelo pulido, pero su olfato era su mapa. Siguió el rastro de la puerta de servicio, que Marco había dejado entreabierta a propósito. La fuga fue detectada casi de inmediato. Una alarma de baja intensidad, un pitido sordo y constante, comenzó a sonar. Rastro salió al estacionamiento trasero. El aire frío de la noche lo golpeó. Vio la furgoneta negra del Dr. V, y más allá, la oscuridad de la carretera. En ese momento, el Dr. V, saliendo de la sala de descontaminación, vio a Rastro. El grito del doctor no fue de rabia, sino de frustración profesional. Sujeto 47, quieto, maldito traidor. El Dr. V corrió hacia Rastro, sacando de su bolsillo un sedante de acción rápida en forma de pistola de dardos. El enfrentamiento fue tenso y silencioso. Rastro esquivó el primer dardo por puro instinto, rodando sobre un charco de aceite que cubría el suelo cerca de un contenedor. El Dr. V resbaló por un instante. Rastro aprovechó el momento para correr en zigzag. Mientras Rastro corría por el límite del estacionamiento, concentrado en escapar del dardo, un sonido familiar y humano lo detuvo. «Rastro, aquí estoy». Era Luna. Luna, siguiendo una pista que había descifrado en los códigos del cuaderno de Elvira, una ubicación de envío codificada, había llegado a las instalaciones, una nave industrial en un polígono aislado. Al ver la furgoneta negra, se había escondido, y al escuchar la alarma, había corrido hacia el estacionamiento. El sonido de su voz, su olor a preocupación genuina, fue un relámpago que electrificó a Rastro. No era solo la promesa de seguridad, era la confirmación de la lealtad. Rastro corrió hacia ella, con una velocidad que no había usado desde sus días en la calle. El Dr. V, al ver a Luna, sintió como la ira y el pánico se apoderaban de él. No solo se escapaba un espécimen valioso, regresaba la testigo. «Maldita sea, vuelve aquí, niña estúpida», gritó el Dr. V, priorizando recuperar a Luna y el cuaderno antes que a Rastro. La escena se hizo más caótica. De repente, un coche familiar, un viejo sedán con un color pastel, se detuvo bruscamente en la entrada del estacionamiento. Mamá Elvira. Había sido liberada bajo fianza, o había convencido a alguien para que la llevara, y había venido a cobrar el pago final y a eliminar el cabo suelto de Luna. Su rostro, arrugado por el dolor de su pierna rota, resultado de su propia crueldad en el capítulo anterior, aunque ahora con una férula improvisada, y el resentimiento, era una máscara de pura malevolencia. «Ahí estás, traidora, dame eso», gritó Elvira, cojeando y señalando a Luna. En su mano, llevaba una pesada jaula de transporte, vacía, que había traído para llevarse los otros suministros. Elvira intentó alcanzar a Luna. En un movimiento de rabia y desesperación, la anciana, apoyándose en la jaula,
la empujó con fuerza hacia Luna. No impactó a Luna, pero el destino, impulsado por la avaricia, tuvo su propia justicia. La jaula, empujada con demasiada fuerza, perdió el equilibrio y rodó. Al hacerlo, las ruedas de metal golpearon brutalmente el tobillo ya lesionado de Elvira. Se oyó un crujido seco y desgarrador que resonó en el silencio del polígono. Elvira soltó un aullido de dolor físico insoportable, una versión animal de su propio grito de desesperación. Se desplomó en el suelo, retorciéndose y agarrándose su pierna rota y ahora destrozada. Ella fue castigada por su propia herramienta, su propia maldad se volvió contra ella. El Dr. V se distrajo brevemente por el grito. Esa fue la ventana que Luna necesitaba. Ella se lanzó hacia Rastro. Rastro, vamos, tenemos que irnos. El perro se pegó a su lado. Pero Rastro no se limitó a escapar. Al correr junto a la puerta de carga de la furgoneta, vio algo que su instinto de supervivencia captó de inmediato: 2 perros más, sujetos de prueba, asomando sus narices. Rastro emitió un ladrido corto y fuerte hacia la furgoneta. Luna lo entendió. Abrió la puerta de golpe, y los perros aterrorizados salieron disparados hacia la oscuridad, uniéndose al éxodo. El Dr. V, abrumado por el caos, Elvira gritando, los perros escapando, Luna huyendo con la evidencia, finalmente perdió su compostura clínica. Sacó su teléfono. Alerta, alerta máxima. Tenemos una brecha de seguridad, necesito una unidad de contención de inmediato, han robado el sujeto 47, gritó en el teléfono. Mientras Rastro y Luna corrían hacia la oscuridad, lejos del polígono industrial, escucharon el sonido de sirenas en la distancia. Luna había alertado a un contacto de prensa antes de venir, dejándoles el cuaderno y una ubicación. La policía venía. Rastro y Luna corrieron hasta que sus pulmones ardieron, hasta que los sonidos de la persecución se desvanecieron. Se refugiaron en un denso cinturón de árboles cerca de un río, a salvo, al menos por el momento. Luna se abrazó a Rastro con una ferocidad agradecida. El perro lamió su mejilla, un gesto de alivio mutuo. Habían escapado. La justicia estaba alcanzando a Elvira y, quizás, al Dr. V. Mientras Luna revisaba a los otros perros liberados, un terrier y un pug, notó algo en el cuello del terrier. Una pequeña protuberancia, justo debajo de la oreja, cubierta por el pelo. Luna la tocó, y el terrier gimió. Con la ayuda de la linterna de su teléfono, Luna movió el pelo. Vio un dispositivo diminuto, implantado quirúrgicamente, con un brillo rojo casi imperceptible. Luna se sintió enferma. No era solo un perro. Era un rastreador. Se lo dijo a Rastro, mostrándole el dispositivo. Rastro olió el olor sintético y eléctrico. Luna susurró, su triunfo desvaneciéndose en un miedo renovado: nos están siguiendo. Están rastreando a los perros. Esto no ha terminado. Si nos encuentran, nos encontrarán a ti y al cuaderno. El Dr. V no solo había perdido a sus sujetos, había perdido su ubicación. Y ahora, estaban a punto de recuperarla. Rastro miró hacia la dirección de donde venían, sintiendo que la calma del momento era solo una ilusión. La carrera por la libertad y la justicia aún no había terminado. El reencuentro de Rastro y Luna no fue el final, sino el inicio de una huida tensa. La luz roja parpadeante del microchip rastreador en el cuello del terrier era una amenaza tangible. El Dr. V, aunque acorralado por la policía en sus instalaciones gracias a la evidencia y el cuaderno de Elvira, no estaba derrotado. Sabía que sus bienes más valiosos, Rastro y los otros ejemplares con rasgos especiales, estaban cerca. Luna, con la adrenalina todavía recorriendo sus venas, tomó una decisión rápida. No podían ir a casa ni a ningún lugar conocido. Se internaron en la espesura del bosque ribereño, la única zona donde el follaje y la humedad podrían interferir con la señal GPS del rastreador. La resolución de la primera parte del conflicto llegó con la mañana. Mientras Luna se escondía, su contacto periodístico hizo su trabajo. El polígono industrial fue rodeado, el Dr. V, encontrado intentando destruir pruebas, fue arrestado. Elvira fue transportada al hospital bajo custodia policial por sus múltiples crímenes de fraude y crueldad animal. La noticia explotó,
La dulce abuela del refugio era una pieza clave en una red de tráfico de especímenes genéticos. Pero el problema inmediato de Luna y Rastro seguía siendo el rastreador. El dispositivo estaba muy incrustado. Necesitaban un lugar seguro y las herramientas adecuadas para retirarlo. Encontraron refugio en una vieja cabaña abandonada, profunda en el bosque. El aislamiento les brindó el espacio para la curación y el vínculo que necesitaban. La curación de Rastro fue lenta. Físicamente, sus heridas sanaron, pero las pruebas de estrés del Dr. V habían dejado una sombra. El perro se despertaba a veces temblando por el sonido del zumbido eléctrico en sus sueños. Luna entendió que su recuperación no era cuestión de comida o agua, sino de confianza inquebrantable. Luna se sentaba con él durante horas, sin hablar, solo respirando. Rastro, con su olfato, aprendió a distinguir el ritmo cardíaco tranquilo de Luna, el olor a tierra y a papel del cuaderno, que ahora significaba seguridad y propósito. Los pequeños diálogos silenciosos se reanudaron. Luna le acariciaba suavemente la cicatriz, reconociendo su historia. Rastro le devolvía un toque de nariz en la barbilla, ayudando a Luna a superar su propia soledad y el peso de la responsabilidad. Ella no estaba sola, él no era solo una herramienta. Eran una manada. El perro recuperado de la calle y la joven protectora se convirtieron en un faro de entendimiento mutuo. El trauma compartido se convirtió en una fortaleza. El último obstáculo, sin embargo, se presentó con el sol del mediodía. Mientras Luna intentaba esterilizar unas tijeras rudimentarias para retirar el rastreador, Rastro se puso rígido. Su cuerpo se tensó, sus orejas se orientaron hacia el oeste, hacia el camino boscoso. No era solo un sonido o un olor, era una combinación de ambos. Había un olor humano, un olor a sudor nervioso y tabaco barato, que Rastro no había olido antes, combinado con el débil pero perceptible olor del Dr. V impregnado en el tejido. Era un agente de la red, enviado a recuperar los activos que el Dr. V consideraba suyos. Estaban siguiendo el rastro, acercándose rápidamente. Rastro se puso entre Luna y la puerta de la cabaña. El terrier, asustado, se acurrucó detrás de Luna. El perro sabía que el rastreador en el cuello del terrier era el imán que los había traído hasta allí. Luna entendió al instante. El tiempo se había agotado para la cirugía. Tenían que desactivar el aparato o escapar. En lugar de huir, Luna, inspirada por la inteligencia táctica de Rastro en el callejón, concibió una trampa. Sabía que Rastro era su mejor arma. Rastro, sígueme. Vamos a darles lo que quieren, susurró Luna, agarrando un puñado de tierra y ceniza. Salieron de la cabaña y corrieron en dirección opuesta a la que venían los pasos. Luna, con un pensamiento rápido, enterró el pequeño cuaderno de Elvira en un tronco hueco y seco, el verdadero tesoro que querían. Luego, se dirigió hacia el río. El agente anónimo, un hombre grande y torpe, irrumpió en la cabaña. Al encontrarla vacía, siguió el rastro obvio de los perros hacia el río. Rastro, mientras corría, se aseguró de pisotear deliberadamente la hierba a lo largo del camino, dejando un rastro fuerte, pero en dirección equivocada. Una vez cerca del río, Luna se agachó y usó la tierra y la ceniza para frotar el pelaje del terrier y el suyo, esperando enmascarar su propio olor. Rastro se detuvo al borde del agua. El perro, ahora actuando como un verdadero guerrero, emitió un ladrido fuerte y desafiante, atrayendo a la gente. El agente irrumpió en la orilla del río. Vio al grupo de perros y a Luna. Su objetivo se centró en el terrier, cuya señal roja brillaba tenuemente. «Alto ahí, niña, entrega a los activos», gritó el hombre, avanzando. Pero Rastro no había terminado. Usando el instinto que lo hizo valioso, Rastro se abalanzó no sobre el hombre, sino sobre el terrier. Con un mordisco rápido y preciso, el perro agarró el pequeño dispositivo de rastreo, arrancándolo del cuello del perro. El terrier chilló, pero el dispositivo estaba fuera. Rastro corrió hacia el agua, con el chip en la boca. Lo dejó caer con cuidado en el borde del río y, con un empujón de su morro, lo lanzó a la corriente rápida. El agente se detuvo, horrorizado. La señal GPS había desaparecido. El rastro se había roto. Mientras el hombre maldecía y buscaba en la maleza, Luna actuó.
había llamado a la policía desde un teléfono público antes de venir al bosque. Ella gritó, llamando la atención de la gente. Ya es demasiado tarde, la policía está en camino, tenemos las pruebas, no se saldrán con la suya. El agente, asustado y desorientado, miró a su alrededor. El sonido de las sirenas, aunque aún lejano, le llegó. El hombre, sabiendo que la recuperación de los perros era imposible, se dio a la fuga por el lado opuesto del río. El Dr. V, ya bajo custodia, vería su red desmantelada. Rastro y Luna habían ganado el día. Pasó el tiempo. El verano se convirtió en el otoño, trayendo consigo un aire más fresco y la promesa de un nuevo comienzo. El Dr. V y Elvira fueron juzgados. El cuaderno de contabilidad, recuperado del tronco por Luna, fue la prueba irrefutable. Elvira fue condenada por fraude, conspiración y crueldad animal, y su imagen de abuela caritativa se hizo añicos. El Dr. V enfrentó cargos aún más graves, incluyendo experimentación ilegal y tráfico. Rastro, ahora completamente curado y legalmente adoptado por Luna, se convirtió en el rostro de una nueva ley de protección animal, apodada extraoficialmente Ley Rastro. Su historia, la del perro que eligió la lealtad sobre la supervivencia, fue la pieza central de la campaña de concientización liderada por Luna, que ahora trabajaba en la protectora de animales con la ayuda de un arrepentido Marco. El epílogo encuentra a Rastro y Luna en un pequeño apartamento, cálido y lleno de la luz de la tarde. Los otros perros liberados habían encontrado hogares seguros. Rastro estaba durmiendo en un viejo sillón, acurrucado. Luna lo acariciaba, sintiendo la paz de su respiración uniforme. Rastro ya no olía a miedo en sus sueños. Olía a hogar, a Luna y a una paz bien ganada. Luna, mientras leía la correspondencia, encontró una nota anónima, escrita en una caligrafía pulcra y científica, deslizada bajo la puerta. Dr. V solo era un eslabón. Hay otros, más grandes, con más fondos. Quienes pagan por la obediencia superior, nunca dejan de buscar. Estén atentos. La lucha por un mundo seguro para los animales continúa. Luna frunció el ceño, pero sintió un toque de nariz en su mano. Rastro estaba despierto. La miró con su ojo inteligente, la cicatriz como un recordatorio de que la vigilancia era eterna. La lucha no había terminado, pero ahora, Luna y Rastro estaban listos. Eran una manada, unidos por el sacrificio, y nadie podría romper su vínculo.